nos acompaña un panel muy completo con el que vamos a poder hablar y conversar acerca de lo que significa la salud mental en este foro que llamamos Retos para construir una sociedad donde el bienestar integral sea prioridad. El primero de nuestros invitados, de las personas que nos acompañan hoy, es Antonio José Vélez Melo. Él es el secretario de Educación del municipio de Armenia. También nos acompaña María Catalina Echeverry Londoño, profesora, investigadora y miembro del Observatorio de Salud Mental de la Universidad Alexander von Humboldt. Está también Juan Carlos Patiño Zambrano, el gerente del Hospital Mental de Finlandia. Y por último tenemos allí en nuestra mesa de invitados a Ángela María Marín Gómez, directora de la Fundación Construyéndonos, que ya vamos a conocer el papel tan importante que cumple en este tema de la salud mental aquí en el departamento del Quindío. Pues Carlos Wilmar, ya este pool de invitados nos demuestra la amplitud en cuanto a los interesados en el tema, los líderes en eso que usted llama tan acertadamente el bienestar integral de nuestra sociedad. Con el saludo para todos ustedes, quisiéramos que nos permitieran conocer su respuesta a una pregunta que yo creo que nos inquieta a todos. En un departamento como el Quindío, donde cada vez se habla más, como lo dice Carlos Wilmar, del bienestar y del bienestar integral que comporta la salud física, el trabajo, la salud mental, el bienestar ambiental, tantas dimensiones, se evidencian también mayores tensiones emocionales y sociales. Para todos ustedes, ¿qué señales son las que nos están indicando que la salud mental debe asumirse como un eje central del desarrollo y no solo, como quizás lo veníamos haciendo, desde la enfermedad mental, que es sobre la que se ha creado también cierto tabú? Así que, por favor, en el mismo orden en el que fueron ustedes mencionados, nos ayudan con esta respuesta. Antonio José. Muy buenas tardes para todos. Alejandro, Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación. A nombre del sistema educativo, de la administración municipal, reciban un saludo cálido a nuestras compañeras y compañeros de la mesa. Muchas gracias. Los compañeros de la Universidad del Quindío, de la Crónica, de la UFM Estéreo, un saludo muy especial. Bueno, yo digamos, empezaría diciendo precisamente esa acentuación es clave y es cómo se genera, como dice, con ese cambio de paradigma que termina siendo relevante para abordar este asunto. Efectivamente, digamos, en lo que conocemos en la historia, digamos, reciente de lo que es el transcurso del tema de salud mental, el abordaje estaba muy ligado a lo patológico. No, al estar tan ligado a lo patológico, llamémoslo así, lo esquizofrénico. Recuerde usted, Alejandro, que Foucault incluso tiene en una de sus obras una referencia que es la stultifera navis. La estulticia hace referencia a la locura. Entonces él decía en una de sus arqueologías, digamos haciendo exploración de esta palabra, esta noción, que lo que fuera normal lo metían en esa nave y lo sacaban del terreno normal. Es un cambio importante porque entender hoy, como lo dice la psicología hoy por hoy, hay una corriente que habla de la salud mental positiva. Cuando habla de la salud mental positiva, es una escuela de pensamiento que reconoce que la mente no es aislada, no es solipsista, sino que el entorno, el contexto, ¿no? Si se quiere, el ecosistema en donde está el sujeto, tiene por supuesto unas influencias. Entonces, ¿cómo no se va a afectar mentalmente una persona que de pronto no tiene dónde devengar un salario para sus necesidades básicas? Pues claro que eso lo afecta no solo en su mente, sino que eso tiene unas implicaciones en todo su ser. En el caso, por ejemplo, nosotros lo vemos en la escuela, ¿no? La escuela hoy por hoy, dentro de una de las necesidades que tenemos que cubrir, y lo hemos reconocido así, no es solamente ese alimento intelectual que se da, ¿no? Sino también es necesario ese bienestar físico que lo puede suplir. Por ejemplo, solo por citar un ítem, el PAE, ¿por qué hoy por hoy es tan relevante? Para los que nos escuchan y no leen allí, el programa de alimentación escolar hoy es totalmente clave porque garantiza unos nutrientes que tienen incluso unas afectaciones en la parte mental del sujeto, del ser humano.
Entonces, bueno, esas serían mis primeras consideraciones y ya ahorita seguimos pues hablando más y le doy la palabra Pero, a mis secretario, compañeros. me gustaría que brevemente nos insinuara aquello de las señales, por ejemplo, en el sistema educativo. Hay unos acentos que estamos escuchando en los colegios, en las instituciones educativas, que nos dicen, caramba, el tema de la salud mental debe ser abordado de una forma mucho más integral. ¿Cuáles son esas señales, secretario? No, digamos lo que conozco de primera mano por la información, nosotros en Armenia, Alejandro, tenemos una gran fortuna y es que tenemos una red de orientadores escolares que son unos actores claves hoy por hoy en el sistema. Por cierto, los vamos a duplicar el próximo año, ¿no? Nosotros vamos a pasar de tener 32 docentes orientadores a 51. No es, digamos, una señal en particular, sino son diferentes señales. Lo que intuyo y lo que me dicen es que, claro, dependiendo, aquí tenemos una ventaja y es que todas las comunas de Armenia tienen como mínimo una institución. Y lo que quiero advertir es que la señal no se limita solamente a donde uno cree que de pronto son poblaciones vulnerables o algo, sino vaya usted también y se lleva esa sorpresa de que en contextos, en colegios donde hay, digamos, familias organizadas, donde hay, se supone que una buena condición de vida, pero el padre se ha retirado, ha viajado, envía todo al día y eso, pero el chico, la chica está solo. Y lo que sí se siente, más que una señal, es una alerta que yo sí quisiera plantear acá, y es que definitivamente sí tenemos unas ansiedades fuertes y entre otras, ahorita profundizaremos más, pero sin duda alguna el escenario digital hoy nos ha puesto en un término de inmediatez, de ansiedad, de dispersión, y eso tiene una influencia muy, muy delicada en lo que está pasando hoy en las aulas y en las escuelas en general. Muchas gracias, secretario. Mario Zambrano, desde el Hospital Mental de Finlandia. Muchas gracias. Un saludo muy especial a las personas que nos escuchan a esta hora del día. Bueno, todos coincidimos con un tema importantísimo, un abordaje de manera integral, hablar de la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Lastimosamente, a través del tiempo, ha existido una desconexión en esos tres componentes, y ese es el gran reto que asumimos nosotros desde el Hospital Mental de Finlandia. Y cuando iniciamos el año 2024 con la operación de PIC de salud mental, pudimos identificar a través de los 11 municipios, excepto el municipio de Armenia, las dificultades que atraviesan los estudiantes, los docentes, los rectores, los padres de familia, y pudimos identificar algunos tipos de señales como la violencia en las diferentes instituciones educativas. Se ha aumentado la violencia escolar. Hemos podido también identificar que los estudiantes no tienen un proyecto de vida, y más grave aún, los jóvenes no tienen ganas de continuar viviendo. Cuando hacemos los talleres en las diferentes instituciones educativas y se encienden esas alertas, podemos encontrar jóvenes que dicen, ¿yo para qué vivo? Si a nivel de mi familia tengo unas grandes dificultades. Ahí se da el resultado de una deuda pendiente, y lo ha dicho la academia en diferentes estudios, la Universidad del Quindío, la Universidad Alexander von Humboldt, donde podemos identificar que hay una gran deuda con el tejido social en el departamento del Quindío. Y devolvámonos solamente al año 99, tenemos una gran deuda después del terremoto con el tejido social de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos del departamento del Quindío, que hoy se ve el resultado en cuanto a violencia intrafamiliar, abandono de adultos mayores en los diferentes hospitales, y por supuesto afecta contundentemente y directamente la salud mental de los quindianos. Doctora Ángela María Marín Gómez, justamente desde ese ámbito institucional educativo, desde la universidad, toda vez que usted está vinculada a la Universidad Alexander von Humboldt, a la Fundación Construyendo, perdón. Sí, también trabajo acá, pero… Ok. Bueno, claro que sí. Algo que de hecho hizo que nosotros empezáramos a pensar en cómo hacer que la comunidad, las instituciones pensaran en salud mental, fue precisamente encontrarnos con que habían muchas dificultades para que
la salud mental fuera reconocida desde la importancia que tiene. ¿Por qué? Es una frase que todos conocemos: sin salud mental no hay salud. Entonces, pero siempre hemos estado, y nos llaman la Cenicienta, los que estamos trabajando en esto siempre lo hemos sentido así. Y el enfoque de salud mental, desde el enfoque que desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando, es el enfoque de atención primaria, porque pues hemos reconocido también que hay que empezar desde la comunidad, desde las personas que necesitan la atención en el momento, de identificar esos síntomas precisamente, o esas señales de alerta que nos dicen que está pasando algo en nuestra familia, pero las familias no tienen la capacidad para reconocer en sus hijos que hay situaciones que les generan conflictos, o los mismos padres no saben cómo manejar sus propias situaciones, y eso se ve reflejado obviamente en el colegio, además de que entendamos que los determinantes sociales hacen parte importante de toda esta situación. Estamos hablando de que, como lo decían ellos, y lo que ahora dice la nueva ley, la actualización de la ley de salud mental, es precisamente que ya la salud mental no debe ser solamente vista desde la salud, sino desde todas las dimensiones. Pero esto es algo que se venía reconociendo desde hace muchos años, desde cuando se empezó a hablar de atención primaria en salud, desde cuando el Tratado de Adelaida empezó a hablar de esas transversalidades de desde dónde se debe abordar la salud mental, y resulta que es desde las instituciones, desde, por ejemplo, ahora en la ley de salud mental está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa. O sea, ya estamos hablando de que hay intervenciones comunitarias que deben ser priorizadas en cuanto a la educación en salud mental para las comunidades. Entonces, digamos que esa atención integral nos incumbe a todos. No es posible generar rutas de atención integral solamente desde salud, o desde educación, o desde justicia, o bueno, protección. Necesitamos empezar a entender que los territorios tienen unos recursos, y cómo estamos manejando esos recursos los conocemos. Sabemos qué tenemos, con qué contamos y con qué no. Cada territorio cuenta con algo para poder empezar, y también identificar cuáles son esas falencias, que de eso hablaremos también más adelante, porque pues digamos que desde la línea de atención uno identifica muchas cosas. Hay un mapeo de riesgos y hay unas zonas de riesgo identificadas desde las atenciones realizadas en la línea. ¿Y qué pasa con esto? Pero pues solos no podemos. Entonces, digamos que es un trabajo articulado, es un trabajo que requiere una posición de la comunidad, de las instituciones y de las organizaciones privadas y públicas, que es muy importante de tener en cuenta. Ángela, muchas gracias. Alejandro, una de las preocupaciones que tuvo la Crónica a la hora de proponer este foro son estadísticas como las que les voy a contar. Según el informe del Civigila, a corte de ayer, en el departamento del Quindío van 37 suicidios, pero esa es la cifra más impactante, pero hay otra aún más dura, y es que van 515 intentos de suicidio, de los cuales la gran mayoría corresponde a personas entre los 10 y los 29 años, lo cual ahorita nuestros panelistas nos van a ampliar la situación. Y para retomar ya las preguntas en esta segunda ronda, de manera individual, quiero preguntarle a la representante de la fundación, de la institución educativa Alexander von Humboldt, del Observatorio de Salud Mental, María Catalina. ¿Qué es salud mental? En términos sencillos, y cómo podemos definirla para que las personas puedan entenderla y quienes nos ven tener un panorama mucho más claro. Bien, bueno, como ya lo veníamos un poco hablando casi todas las personas que me acompañan hoy, un saludo. Salud mental
de nuevo, debe ir mucho más allá de una enfermedad mental, de tener o no un trastorno mental. La salud mental, tal como la ha definido la Organización Mundial para la Salud, implica 3 registros muy importantes. Un bienestar conmigo mismo, un bienestar con el otro, con los otros, y también un bienestar comunitario o social, ¿cierto? Y a veces, digamos que lo planteamos únicamente en una relación de no tener ninguna dificultad a nivel neuropsicológico o un trastorno mental, pero también a veces implica cómo me trato a mí mismo cuando estoy a solas, ¿cierto? ¿Cómo me hablo? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo pensar en mí en el futuro? A propósito de lo que hablaba el gerente del hospital, ¿cierto? En una ciudad, ¿cierto? Por las investigaciones que hemos hecho dentro de la universidad, en conjunto con otras universidades importantes en el país, como la Universidad CES, algo que a nosotros nos impresionó mucho es que en los discursos, en la mayoría de los discursos de nuestros adolescentes, estamos hablando de una investigación que se hace con chicos y con sus cuidadores entre los 12 y los 17 años, la palabra futuro en los chicos de Armenia no aparece, es ausente. Mientras que los chicos de Medellín, por ejemplo, esta palabra es parte de lo que deja de ser la adolescencia y cuando paso a otro lugar, ¿sí? Entonces eso también nos puede ir dando cuenta un poco a lo que usted nos planteaba ahora sobre estas cifras que son alarmantes y que vienen ya hace un tiempo. Pero también quisiera ubicar que la salud mental también es comunitaria y colectiva, ¿sí? La salud mental no es solamente un registro individual, no es lo que a mí me pasa conmigo, que es muy importante, ¿sí? Sino también yo cómo trato a los otros, ¿sí? Como ese niño que está en preescolar, que decide ir a colaborar o ayudar al otro niño que se cae en el patio de juegos, ¿cómo me está hablando de salud mental? Versus el niño que decide simplemente darle un golpe en la cabeza y quitarle el color porque lo necesita. Eso también nos está hablando entonces cómo está esa familia, cómo está ese barrio, ¿sí? De hecho, dentro de una investigación que tenemos en conjunto, los 2 observatorios que tiene la universidad, el de conflictos sociales y urbanos y el de salud mental, tenemos unos datos muy interesantes que nos empiezan a mostrar que la violencia escolar debemos empezarla a trabajar como un asunto de salud pública, ¿sí? Y que está de manera asociada estadísticamente con las ventas y la presencia de droga en los barrios, ¿sí? Entonces, aquí también es, ¿qué hace usted por su barrio? ¿Sí? Usted participa en la Junta de Acción Comunal, usted es de los que deja el popó del perro en el andén, eso es salud mental y a veces creemos que no, porque es que eso implica pensar en el otro y cuando yo pienso en el otro, pues simple y llanamente estoy generando unas acciones de convivencia, ¿sí? Y esas acciones de convivencia nos pueden evitar la violencia de la que hablaban muchos de nuestros panelistas hoy, ¿sí? Y es cómo entonces soy tolerante con ese otro, ¿cierto? Que de pronto está de malas pulgas, que de pronto tiene un familiar en la UCI, que de pronto se ha quedado sin trabajo, ¿cierto? Y como entonces, por ejemplo, también a veces vamos manejando por ahí, se nos atraviesa una moto y un santo rosario que sabemos decir, ¿cierto? También entonces, como estas cuestiones, ¿cierto? Hay ciudades, digamos que esta es una ciudad, he tenido la posibilidad de vivir en otras ciudades, pero esta es una ciudad que aún es muy cívica. ¿Cómo recobramos eso? Y por eso hablamos de salud mental comunitaria, ¿sí? Como ese civismo que nos caracteriza a los cuyabros, que se ha perdido en Cali, que se ha perdido en Bogotá, que se ha perdido en Medellín, uno aquí aún puede tener la posibilidad de que un carro te pare porque hay una cebra. En Cali te llevan, ¿sí? Entonces, ¿cómo recobramos eso como cuyabros? Y eso hace parte de la ciudadanía y eso es salud mental también, ¿sí? Entonces, salud mental es muy amplio y no solamente es individual, no solamente es trastorno, sino que también implica cómo pienso en ese otro, cómo me adelanto a lo que el otro puede estar pasando, puede estar necesitando, pero también cómo soy un buen ciudadano, cómo soy un buen habitante de mi barrio, de mi conjunto. Una salud mental comunitaria, una salud mental, una salud de alguna manera integral, que
que nos permita comprenderla no como un aspecto de nuestro cuerpo o de nuestra mente, sino como una integralidad social e individual. Pero se le ocurriría a uno, Carlos Luis, formular una pregunta un poco extrema, pensando en este diagnóstico tan preocupante de los chicos y chicas, los más jóvenes. Si no piensan, si no pensamos ni en nosotros mismos, ni en los demás, ¿en qué estamos pensando? Eso es quizás lo que alguien llamó alguna vez desde la filosofía la enajenación del individuo. No nos preocupamos por el futuro, pero tampoco está el otro enfrente nuestro. ¿Dónde está quedando la existencia? Ese individuo, ¿dónde está realmente habitando? Pero este esfuerzo, el de comprender estos temas y el de actuar en ellos, viene, como ustedes lo pueden apreciar, desde el sector público, desde el sector privado. Parece muy interesante que la Fundación Construyéndonos opere una línea de atención psicológica, justamente porque las cifras que menciona el director de la Crónica sobre los intentos de suicidio, más de 500, y los materializados, que son absolutamente preocupantes ambos, esa primera cifra nos está diciendo que hay formas de actuar preventivamente, que hay formas de intervenir para evitar que una situación como esta lleve a una conclusión fatal. Esa línea de atención psicológica está en el 735-9950 desde el año 2020. Y ustedes han tenido una relación muy estrecha, tanto con la alcaldía de Armenia como con la gobernación del departamento. ¿Todavía están vigentes? ¿Qué ha pasado con estas relaciones, doctora? ¿Cuántas llamadas han tenido ustedes y cuáles de ellas, bueno, no vamos a decir específicamente, pero sí qué porcentaje han podido conducir a evitar un desenlace fatal como este y a permitir monitorear conductas para que esos intentos no se materialicen? Bueno, muchísimas gracias. Es una muy importante pregunta. Sí, nosotros empezamos en el 2020, era una iniciativa que teníamos desde antes, desde cuando iniciamos con la fundación. Ese era nuestro objetivo, porque nos dimos cuenta que la telesalud era un recurso, aun cuando todavía nadie creía en ella. Pero la pandemia pues nos dio la razón. Nosotros estábamos preparados y sí, hicimos un convenio con la alcaldía, que duró muy poco relativamente, con alcaldía duramos un poco más, pero con gobernación tuvimos un convenio relativamente corto de 1 año y medio, en donde tratamos de aunar esfuerzos. Obviamente fue una experiencia maravillosa, realmente. En ese momento de pandemia se reunieron y se hizo lo que considero deberíamos continuar haciendo y mejorando, que es precisamente esa construcción colectiva de la que hablábamos, esa transectorialidad que es la que también nos pide la política pública, la ley de salud mental, en donde nos unamos muchos a hacer, que tenemos acciones y con la misma comunidad para poder generar realmente un impacto, porque digamos que desde que empezamos, pues tuvimos esa posibilidad de hacer una articulación importante, pero llegó un momento en que ya no se logró seguir teniendo esa articulación y decidimos hacerlo solos. Llevamos más o menos 2 años haciéndolo solos. Pues antes no eran con recursos, sino que nos acompañábamos, nos asociábamos para poder activar las rutas mucho más fáciles. Eso realmente ya no se está haciendo. Ha habido muchas dificultades, pero ha sido las dificultades por las EPS, por toda esta falta de oportunidad y porque estamos exacerbados en las atenciones en salud mental. Debemos reconocer que ha subido muchísimo y esto va a empeorar. O sea, ahora estamos, Caramba. Por ejemplo, la línea este año, tengo que decirles, ha subido en casi 1000%, pensaría yo. Hemos recibido en estos últimos 3 meses hemos realizado más de 3000 atenciones entre chat pero no son solamente las del Quindío, sino las atenciones también a nivel Colombia, porque ya digamos que la línea está siendo reconocida a nivel nacional. Ya, ¿por qué? Porque es una línea que se caracteriza como línea antisuicidio, así la denominan, y ya estamos en plataformas como Netflix, Pinterest, HBO. Entonces las películas que tienen alguna situación que hable de suicidio, que hable de violencia, que hable de consumo de sustancias,
pues al final ponen, si estás pasando por esto, comunícate en tu país a la línea para esto. Entonces, hemos tenido un colapso ya. Obviamente el Quindío sigue siendo nuestro terreno más, digamos, porque estamos acá, pero ya tenemos de hecho un inventario de recursos que hemos venido realizando desde hace, con los practicantes de psicología de universidades como la UNAD, como la Uniminuto, como la Iberoamericana. Ellos nos apoyan en esta atención porque solos no podríamos, nosotros los entrenamos y los apoyamos porque siempre están supervisados, pero realmente, por ejemplo, terminamos este semestre con 35 psicólogos atendiendo 24 horas, se nos van ahorita, estamos haciendo convocatoria de voluntarios de psicólogos para estos 3 meses que vienen, que son muy duros, pero hemos hecho un conteo de 8.500 atenciones en estos 5 años que llevamos atendiendo la línea, con activaciones de rutas. Obviamente, cuando necesitamos el apoyo del Centro Regulador de Ambulancias ha sido muy importante, el 123 también nos apoya la policía, aunque considero que si tuviéramos mejor articulación y más conocimiento el uno del otro, pues sería mucho mejor. Y pues obviamente hemos logrado articularnos cuando hemos podido con las IPS como el Prado y como el Hospital Mental. Sin embargo, la oportunidad de la atención, porque eso requiere que el usuario tenga IPS, entonces eso es una barrera. Bueno, hay situaciones complejas, nos llega una ambulancia, nos dicen que son muchas cosas, pero sin embargo hemos logrado sortear. Hasta ahora no hemos contado con ninguna persona que haya tomado la tal decisión mientras está con nosotros. De hecho, la teleorientación, que es lo que nosotros hacemos desde la línea, es uno de los recursos más importantes de prevención del suicidio. No es el único, obviamente, pero sí es muy importante porque estamos como en la primera línea, es la oportunidad en cualquier momento de que la persona pueda ser atendida por un psicólogo, y además que tenemos la capacidad de poder estar, mientras que se atiende el psicólogo, la supervisora está escuchando la llamada y llamando al CRUE o al Centro Regulador de Ambulancias. Entonces tenemos esas tecnologías tan importantes, además el inventario de recursos, el CAI de tal, entonces tenemos todo un mapeo en donde podemos ubicar eso. Eso ha sido un trabajo, tenemos protocolos muy, digamos, establecidos, ayudados a construir con el Colegio Colombiano de Psicólogos, bueno, porque hemos recibido un apoyo muy importante de parte de ellos en esa parte, porque todo esto también tiene un componente técnico, todo tiene un componente ético. Entonces eso todo lo hemos tenido en cuenta y considero que hemos tenido un buen resultado. Muy solitos, sí, pero muy buen resultado. Esperamos obviamente poder seguir trabajando en algún momento todos como lo veníamos haciendo y como considero que es el deber ser de todos, porque esto requiere un trabajo articulado muy importante. Directora, gracias. Vamos ahora con el gerente del Hospital Mental de Finlandia, doctor Juan Carlos. ¿Qué recursos clínicos, terapéuticos y administrativos ofrece el hospital que facilitan el desarrollo de prácticas formativas y proyectos de investigación en materia de salud mental? Gracias. Por supuesto, iniciamos con los recursos clínicos. Cuando hablamos de recursos clínicos, hablamos de nuestras historias clínicas. Por supuesto, el acompañamiento desde el año 2025, la apertura del servicio de neuropsicología, que nos da como resultado poder realizar unas pruebas de neuropsicología, pruebas cognitivas, por supuesto, pruebas de inteligencia. También podemos hablar de las diferentes intervenciones, las intervenciones en CAMAT, que van dirigidas a la disminución de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, y también tenemos la intervención colectiva PIC en salud mental en los 11 municipios del departamento del Quindío, excepto el municipio de Armenia, donde hemos podido estar el año 2024 y año 25. Pero cuando hablamos del componente administrativo,
podemos hablar de los diferentes convenios interadministrativos. Y un componente interadministrativo importante para nosotros es el acompañamiento de la academia. Esos convenios docencia-servicio y los convenios que estamos estableciendo con la Universidad Alexander von Humboldt de investigación, que nos van a dar los soportes suficientes para tratar y atender a nuestros usuarios de manera integral, con conocimiento de causa. Y por supuesto los diferentes convenios que hemos tenido con el gobierno departamental, con el gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Familia. Con la Secretaría de Familia estamos atendiendo la población consumidora de sustancias psicoactivas de un corredor que está establecido en el departamento del Quindío, que es Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Latevaya, Circasia, donde hay un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas y que está empeorando la situación de salud mental de esta región. Y cuando hablamos de los recursos terapéuticos, hablamos dos componentes importantes. El primer servicio, el servicio que tenemos en el municipio de Finlandia, en La Huayca, que es dirigido a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas en el proceso de desintoxicación. Y a través del CAMAT, el manejo de nuestros pacientes en inclusión social. Doctor, yo quisiera preguntarle algo en relación con lo que usted está mencionando, sobre todo cuando lo hace desde una institución como este ya icónico lugar en Finlandia, y es el tema del retorno de los pacientes, porque generalmente hay pacientes que pasan por un proceso terapéutico, pero ustedes los ven regresar una y otra vez. ¿Qué les dice eso y cómo lo pueden manejar, doctor? Bueno, en el año 2024 pudimos identificar una situación, el paciente que se convertía en un paciente giratorio, y era falta de seguimiento y control de ellos. Por eso, el año 2024 establecimos un convenio interadministrativo con la Secretaría de las TICs del gobierno departamental para tener un aplicativo y tener la claridad dónde están ubicados nuestros usuarios que son atendidos tanto en consulta externa como también en hospitalización, y poderle hacer el seguimiento en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios. Nos estamos trasladando por todo el departamento del Quindío, por todos los municipios, dándole el seguimiento y control si el paciente tiene los medicamentos, porque hay gran dificultad que tenemos en este momento en el sistema, que los pacientes no tienen la capacidad de tener el medicamento, y si no tienen acceso al medicamento, el paciente nuevamente termina en la hospitalización. Pero también asumimos desde el año 2025 el manejo del hospital día, que es una hospitalización parcial. Después del egreso de nuestro usuario, el paciente pasa a una hospitalización parcial, donde se le da a conocer en qué consiste su patología, la importancia de los medicamentos, pero también poder atender su entorno familiar, porque hasta el año 2024 encontramos una gran desconexión entre solamente mi paciente, y muchas veces no nos fijábamos en la situación de su entorno familiar. Pregunta, ¿qué sucede con la madre del joven que está en calle por el consumo de sustancias psicoactivas, que espera todas las noches, que no puede dormir, que espera la llamada en horas de la noche para darle la peor noticia? ¿En qué situación está su salud mental? En el hospital día le estamos haciendo un abordaje de manera integral y atendiendo su entorno. Así le estamos evitando y conteniendo que el paciente nuevamente sea hospitalizado en nuestras instalaciones. Red de apoyo y adherencia al tratamiento fundamental en el abordaje de esta situación. Muchas gracias, doctor. Y vamos al ámbito educativo, a la Secretaría de Educación. Antonio José Vélez Melo, secretario de Educación. Desde las instituciones educativas, Antonio, ¿cómo se articulan los procesos para mejorar las condiciones de salud mental en la comunidad educativa? Bueno, pues a propósito de la ley, mencionémosla, ¿no? Es la 2460, esa salió recientemente. Resulta muy importante porque modifica una ley que, como le decía la doctora, viene desde el 2013. Y digamos, al tenor de esa nueva normatividad hay cosas muy interesantes. Lo primero es el sector educativo. Allí se explicita de una forma mucho más contundente
al punto de que estamos siendo convocados para incluso coordinar acciones de todos los miembros de una comunidad. Yo suelo evocar un aforismo africano que para el sector educativo me parece pertinente, y es que en la educación de un niño, de una niña, interviene toda la tribu, ¿no? Es decir, que todos tributamos y contribuimos a educar. Se pensaba por la modernidad desde que se crea la escuela, como la conocemos, siglo XV más o menos, con algunos autores, pedagogos, que la escuela era el lugar por excelencia donde se educaba, y pare de contar. Entonces el niño llegaba y se iba, y todo lo que pasaba por fuera era ajeno a la educación. Así como hemos entendido hoy ese cambio paradigmático de que la salud mental es integral y comprende el cuerpo, ¿no? Comprende todas las esferas del ser, también hemos entendido que la escuela no puede seguirse abrogando esa responsabilidad de que solamente allí lo que pasa es la educación. No, el entorno familiar, el entorno del barrio, las redes, el entorno virtual y lo mediático. Es decir, es que hasta los medios allí tributan y contribuyen a eso. En ese sentido, las escuelas, al tenor de esta norma y de otras que ya se vienen mencionando, el año pasado, la 2383, salió una ley que habla sobre la educación socioemocional, ¿no? Mire, desde el año 2013 ya se venía hablando de la ley de convivencia escolar y construcción de ciudadanía, porque la escuela es, entre otras, prepara al ciudadano. Alguien es ciudadano cuando cumple la mayoría de edad, por eso le entregan una cédula de ciudadanía. O sea, que la escuela son los prolegómenos, eso es la parte introductoria, y en ese caso la salud mental allí juega un papel importante porque tiene que ver con situaciones, la escuela es la que se encarga, digamos, de promover la comunicación, el tema socioemocional, el trabajo en equipo, también el manejo de las emociones, no solo con la relación, ya ustedes lo plantearon ahorita, de la alteridad, la relación con el otro, sino una que es muy importante, cómo me comporto conmigo mismo. Y eso parece algo sencillo, pero es muchas veces lo más complejo. En ese orden, y finalizo, digamos, ahí señalando que el sistema educativo tiene no solo la responsabilidad, Alejandro, Carlos, con los estudiantes, con sus familias, acudientes, cuidadores, sino también con un actor muy importante, que son los profesores mismos. Ajá. Pero justamente, Antonio, me perdona Carlos, aquí hay algo muy, muy interesante porque somos profesores y tenemos esa experiencia. Lo estoy viviendo personalmente, Antonio, no sé si es una experiencia también compartida, pero hay una brecha generacional y en la comunicación con los más jóvenes que particularmente nos preocupa a los profesores, y es, ¿estamos logrando realmente comunicarnos con ellos? No es hablar el mismo lenguaje, porque de hecho siempre ha habido una disociación en el lenguaje de las generaciones y por eso siempre pensamos que los jóvenes son demasiado rebeldes siempre, pero es que ahora hay un silencio, hay una brecha enorme. ¿Tiene usted noticias sobre eso de sus profesores que le digan, ya no logro encontrarme con mis estudiantes? Bueno, y no solamente uno lo ve de pronto por lo etario, por la edad, ¿no? Recuerde usted, por ahí un autor hablaba de los nativos digitales, ¿no? Presky era el que decía el nativo y el migrante digital, para hacer alusión al manejo de las redes, donde pues el niño, la niña, lo joven pues tiene mucho más diestro que lo que puede ser un adulto mayor o algo. Yo creo que una de las soluciones allí bien interesantes, que es lo que me ha llamado la atención cuando recorro las escuelas, ahora que estuve a la fecha, tuve la oportunidad de ir como a 15 ferias pedagógicas, de esos privilegios que tenemos muy pocos, viendo esa comunicación en Armenia ya tenemos niños de 3, 4 años en el aula, ya tenemos preescolar, estamos garantizando eso en la ciudad a muchas familias, y con los docentes que, digamos, y lo interesante es cómo se está rompiendo esa brecha a través de lo que uno puede, algunos autores lo llaman como constelaciones generacionales, y es la comunicación o el diálogo que se establece con ellos, es decir, no hacer la brecha generacional, sino cómo se interrelacionan las diferentes generaciones y cómo se nutren mutuamente, porque
Conocí casos de escuelas en donde los estudiantes, por ejemplo, su servicio social es maravilloso, porque lo que hacen es una alfabetización, por ejemplo, de algunos recursos tecnológicos. Nosotros tenemos en Armenia hoy, por ejemplo, las aulas SAID en la totalidad de aulas del municipio, entonces un tablero digital lo maneja muy bien un pelado de segundo, de tercero de primaria, la profesora de pronto no, y es muy bonito ver cómo se vuelve monitor y le ayuda a la profesora, y la profesora se anima y aprende, y no se distancia, al contrario de prohibir, sino eso, digamos, es lo que rescato más que la brecha como tal, es la oportunidad que se dan de hablar y de conocer sus culturas también, de lo que escuchan, lo que hablan, lo que presentan, y me parece que esa apertura que se está viendo en diferentes escuelas, yo lo celebro con beneplácito y puede, digamos, matizar ese asunto de la brecha. Alejandro, al revisar las estadísticas del Civigila, recuerdo que dentro de ese grupo de personas que han intentado suicidarse, hay este año en el departamento del Quindío, hay 2 casos estremecedores porque son menores de 9 años. Y también hay uno que se consumó, un caso emblemático. Recientemente tuvimos el reporte en las páginas del diario relacionado con una niña de 15 años que también tomó la decisión de quitarse la vida. Y es ahí donde quiero hablar de nuevo con Ángela María de la Fundación Construyéndonos y preguntarle por cuáles son esas problemáticas que llegan a través de la línea, que son las más recurrentes, y cómo ustedes pueden aportar a encontrar una solución a esas personas que llaman desesperadas buscando una alternativa, una red de apoyo. Claro que sí. Mira, es desafortunado, pero la mayoría de los chats que recibimos son de menores de 17 años. O sea, es impresionante. Estamos hablando de todo Colombia, pero el Quindío siempre ha estado, obviamente, dentro de nuestro, o sea, son, digamos, los que más llaman porque nos conocen un poco más, ¿cierto? Y hemos encontrado la ansiedad y la depresión como, digamos, los factores más importantes, pero también existe la violencia intrafamiliar, bueno, y que genera también la ansiedad, la depresión, la violencia en los colegios, el bullying. También las dificultades de hablar de la identidad en los jóvenes también es algo que hemos encontrado muchísimo, porque pues es muy difícil que los padres los escuchen. Hemos encontrado muchísimo la falta de sentido de vida en los jóvenes, que era de lo que ustedes hablaban. Y pues eso es algo muy grave, porque cuando yo no le encuentro sentido a mi vida, pues no hay nada más. El suicidio es la última instancia que tiene el ser humano para, o sea, que es lo último que encuentra. Si tiene esperanza o si tiene fe, pues va a mirar que hay una solución, pero pues eso los jóvenes no lo tienen, porque en su casa posiblemente sus papás tampoco lo tienen. Los trastornos mentales se han exacerbado también. Los problemas mentales, porque es diferente trastorno mental a problema mental. Entonces, entender que una situación como un duelo, los problemas de pareja, de hecho, en los adolescentes esa parte hay muchas situaciones en donde los jóvenes quieren morirse porque están peleando por su pareja, porque terminaron y son demasiado jóvenes como para tener ese tipo de pensamientos. Sin embargo, eso es lo que está pasando, esas son nuestras realidades, los apegos inseguros. Estamos hablando de muchísimas situaciones que pasan en la cotidianidad y es muy, digamos, de la persona. A veces tendemos a generalizar las situaciones cuando realmente son situaciones muy particulares, y nos encontramos, por ejemplo, con los jóvenes que no tienen un proyecto de vida porque no saben qué estudiar, porque no saben qué hacer con su vida. Son situaciones para ellos abrumadoras, que para nosotros serán, ay, pero ¿cómo así? Es que no puede, y es que no va a ser capaz, y no, es que necesitan nuestro apoyo.
Los docentes, hablando de los docentes, nosotros hemos ido a muchísimos colegios y nos hemos encontrado con que los mismos docentes tienen muchas dificultades. Entonces hay que empezar a intervenir también a los docentes en salud mental. El estigma de la salud mental es demasiado alto. Entonces esa es otra parte. Como hay tanto estigma de la salud mental, los jóvenes van a psicología escondidas. Muchos escriben y dicen, porque son menores de edad, nosotros queremos hablar con tu papá, tu mamá, un adulto responsable, y nos dicen no porque ellos me castigan, ellos me dicen que no. Hemos tenido casos en que los padres les quitan los medicamentos, no los dejan ir al psicólogo, al psiquiatra. Los sacan si están hospitalizados en alguna crisis. Muchos tienen conductas suicidas graves, intentos de suicidio, y no los llevan al hospital, a urgencias. Nosotros tratamos siempre de estar ahí y hacerles seguimiento, porque esa es una de las cosas que nosotros hacemos, estar pendientes, hacerles seguimiento. Nosotros no los dejamos solos. De hecho, los psicólogos saben que cuando hay un caso de estos tienen que hacerle seguimiento diario. Si no podemos lograr que nos dé la dirección, que nos dé otro teléfono, pues entonces tenemos que seguir insistiéndole porque de hecho hay unos estudios que se han hecho de la telepsicología. Sí es una herramienta muy importante para los adolescentes. La terapia dialéctica conductual es una de las terapias que ahora se están, digamos, convirtiendo en la mejor herramienta para el psicólogo o para hacer esas intervenciones, y que además se deben hacer, y que recomienda, y que es lo que se debe hacer, el trabajo con las familias. Porque es que los jóvenes, las familias, como hay un estigma tan grande de salud mental, pues obviamente ahí los jóvenes no van a tener la posibilidad de asumir una posición propia, porque ellos no tienen solamente el chat es su única salida. Y hemos tenido muchísimos casos que son demasiados. Entonces, pues definitivamente se necesita el apoyo de las instituciones, se necesita el apoyo o realmente de educación y formación a los padres de familia, a los docentes en salud mental, porque, por ejemplo, los docentes y los padres de familia o las personas cuidadoras de los niños no saben qué es salud mental, no saben que es un problema, que un problema mental puede ser el haber perdido a su perrito. Claro. Y que eso para esa persona, para ese niño, es algo abrumador, y que es un duelo, y que hay que resolverlo, y que necesita posiblemente en algunas ocasiones ayuda, y que no tiene que ser el psicólogo, pero si el papá y la mamá fueran empáticos, pues seguramente habría ahí una resolución, pero como no la hay, entonces eso se convierte en algo más fuerte, y si pierde otra cosa, pues va a ser peor. Entonces esas pérdidas, esas situaciones que viven en los colegios, porque los jóvenes viven situaciones muy abrumadoras en el aula y en el entorno educativo. La droga en el Quindío, pues ni se diga, claro, es algo que vivimos en el día a día, y hemos tenido muchísimas situaciones que desbordan. Tenemos los primeros lugares desafortunados en consumo de sustancias en la edad escolar, que eso es algo que uno dice es increíble, y eso obviamente tiene una repercusión importantísima a nivel de salud mental, y a nivel y eso genera violencias, y eso genera trastornos mentales, y eso puede llevar al suicidio, al intento de suicidio. ¿Y cuántos intentos de suicidio no hay que están dentro de los subregistros? Nosotros tenemos muchísimo de eso dentro de la línea, que son muy difíciles porque no nos dan los datos, por ejemplo, cédulas o tarjetas de identidad. Entonces hay mucho subregistro, pero sí tenemos datos de intentos de suicidio, y tenemos datos de muchas cosas. Entonces, claro, es como la responsabilidad de saber que estamos ahí para ese momento, para personas que no es lo último, ni es la última instancia, pero pues, o sea, pero que el hecho de tener una persona que te pueda escuchar y que te pueda orientar y que te pueda, sobre todo, dar una esperanza, ya para ellos es muy importante. Ahí radica justamente la importancia de esa línea, de la posibilidad de conversar
y de la posibilidad de tener un vínculo empático con aquellas personas que quizás no llegan a ese lugar indicado por el sistema de salud o a la psicoorientadora, sino que requiere una atención inmediata. Y ahí está justamente la importancia de esta atención desde la Fundación Construyendo Esos. Estamos en el Foro de Salud Mental en el Quindío, retos para construir una sociedad donde el bienestar integral sea prioridad. Gracias por continuar acompañándonos en la UFM Estéreo y a través del Facebook Live de la Crónica del Quindío. Quisiera consultarle, Carlos Wilmar, justamente a nuestro secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, sobre los aspectos que deberíamos tener en cuenta para que niños, niñas y adolescentes en las instituciones públicas puedan ser atendidos. ¿Cómo cuentan ustedes con esa red de atención y cómo logran atender a estos pequeños y pequeñas y adolescentes? Bueno, pues lo primero es que yo me uno a la alerta que hay frente a la niñez, ¿no? Lo decía Carlos, fue dramático, nos tocó ir a hacer una intervención el año pasado a esa institución donde pasó ese trágico hecho de un niño que uno dice, no, esto no puede pasar, o sea, puede tener un niño en esa edad, estamos hablando 7 años tal vez. Y recientemente también, lamentablemente, ha implicado que el sistema haya tenido que redoblar esfuerzos y hemos tenido que ir a intervenir toda la institución de manera sistémica. No solamente a ese grupo donde está esa niña, ese niño, sino a esa comunidad como tal. Se resiente a lo que le pase a un miembro de la comunidad, le pasa al cuerpo. En ese orden de ideas, varios asuntos hemos logrado hacer en Armenia que han resultado ya incluso ejemplarizantes a nivel nacional, que nos han llamado de muchas partes, y es, lo primero, sin duda alguna, relevante, es poder contar con el talento humano. Si usted no tiene talento humano, pues pare de contar. Y hoy por hoy, las figuras o el rol que se viene dando desde el año 2020 más o menos, que es la figura del docente orientador, cobra fuerza, porque ya las instituciones no solamente requieren un rector o un coordinador o el profesor del aula, hay otros actores allí y otros roles que son hoy por hoy imperativos para una escuela. Y el docente orientador cumple un papel allí relevante, porque yo hago la metáfora de que son como unas especies de bisagras, porque ellos son los que se conectan con el trabajo intersectorial e interinstitucional. Y me explico. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Ley de Convivencia Escolar establece unas funciones, unas competencias, y no se nos puede olvidar, por lo menos, que en el sector público somos servidores públicos. Y entonces ahí hay unas competencias del sector educativo, y entonces aquí viene esa filigrana que es el sector salud. Entonces, ¿qué hemos podido afinar nosotros en los últimos años? Activación de rutas. ¿Qué es eso de la activación de rutas? Pues cuando se conoce un caso, uno tiene que saber a quién acudir de manera no solo oportuna, sino pertinente. Porque si no lo hago y yo lo estoy haciendo como sector educativo, voy a decir una cosa aquí delicada, me puedo estar metiendo en un problema. Un caso, por ejemplo, de ideación suicida, eso no es para que usted lo analice o que venga para acá ya, de manera inmediata, ¿no? Si hay un caso de una presunta vulneración de derechos de infantes, entonces el profesor sabe a quién acudir, es la fiscalía, es la comisaría de familia, cuántos años tiene ese niño, no es lo mismo que tenga menos de 14, que miren ustedes las complejidades a las que se ve sometido un servidor público, que en este caso es un rol que es docente. En este caso el docente orientador juega un papel importante. Yo quiero acentuar esto, y es que para nosotros el hecho de que ya tengamos no solo uno, en varias partes del país ni siquiera una escuela cuenta con un docente orientador, lo digo así de una manera dramática. Nosotros hoy no vamos a tener solo uno, sino el otro año vamos a tener ya 2 por institución, 2 personas que están dedicadas a eso. Entonces, conocer la norma, Alejandro, es fundamental. Segundo, la red que hemos construido nos permite cada mes, sagradamente, o sea, tenemos 10 reuniones sin contar las extraordinarias, y somos reiterativos invitando a la academia, al sector salud, al sector social, vengan y hablen cuáles son sus enlaces, con quién hablamos,
porque en el grupo que yo tengo de docentes orientadores, sábado, domingo, eso no importa la hora, ¿no? Venga, ¿a dónde puedo referir esta queja? Bienestar familiar, quiero contarle esta infidencia. Ahorita a las 2:15 tengo un comité extraordinario para 2 situaciones de acoso escolar, con la Procuraduría Regional de Infancia, que han hecho un papel fundamental también. Ahí está Bienestar Familiar, y nosotros hemos logrado hacer una atención expedita para no darle largas al asunto. Entonces, en síntesis, lo que decimos es, por lo menos el sistema educativo en Armenia hemos logrado dejar capacidad instalada permanente. Segundo, acentuar y afinar canales de comunicación que son los que se deben activar, ¿no? Hay que ser redundantes en eso con nuestros orientadores, pero también con los directivos docentes, y por supuesto, eso redunda en los casi cerca de 1.521 docentes que tenemos en el municipio, porque damos la información dependiendo también los niveles en los que dan, no es lo mismo de primaria tal vez que de secundaria, pero reconociendo esto. Y tercero, haciendo alianzas y reconociendo que la escuela no puede solo. Nosotros permanentemente no solo llamamos, sino participamos como sector educativo, porque necesitamos afianzar conocimientos, investigaciones, y también, termino con esto esta intervención, me parece muy importante que hemos logrado también presentar informes e investigaciones sobre lo que está pasando en tiempo real hoy en día en nuestras aulas o en nuestras instituciones educativas. Secretario, muchas gracias. María Catalina, ahorita Ángela en su respuesta mencionó varias veces la palabra estigmas sobre la salud mental. ¿Cuáles son esos mitos o estigmas más comunes que se conocen alrededor? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la quiero unir con lo que se venía hablando sobre esta brecha intergeneracional. Y es que lo que nos hemos encontrado dentro de las investigaciones del observatorio y la universidad es que lastimosamente sigue apareciendo este mito o este estigma de que ir a un proceso terapéutico o acudir a un servicio de salud mental es, por un lado, para locos, o por otro, es algo que muestra debilidad, ¿cierto? Estamos en un departamento en el que esto aún es bastante fuerte, ¿sí? Decir que quien en algún momento se siente golpeado por una separación de pareja, por ejemplo, los chicos que están aprendiendo este proceso de relacionarse con un otro, una otra, en este ámbito afectivo, pues viven esto con mucha fuerza, ¿sí? Y los padres o muchas veces también los profes o los adultos que acompañamos menospreciamos o hacemos disminución de esas emociones que están allí presentes. Entonces, esa digamos que es fundamental y es algo que dentro de las investigaciones y el observatorio y también dentro del consultorio psicológico que tiene el programa de psicología, pues hemos venido encontrando. Y otro proceso también que hemos venido encontrando especialmente con chicos y chicas, niños y niñas, es un poco lo que ya venía diciendo la doctora acá alrededor de la dificultad para conversar sobre esto, ¿cierto? Y para el acceso. Entonces, parte de una de las preocupaciones que tenemos nosotros también dentro de las investigaciones que tenemos es el alto uso de IAs como ChatGPT. Ojalá fuera telepsicología, ojalá fuera una línea, ¿sí? Pero son chats, son IAs, ¿cierto? Que le responden por un algoritmo al otro lo que quiere escuchar. De hecho, ya por ahí hay un caso bastante sonado a nivel internacional en el cual también ChatGPT o en una de estas IAs, no sé cuál, está haciendo en este momento con una demanda, ¿sí? Y eso también entonces nos lleva a ubicar cuáles son esas brechas generacionales. Y es que ya las brechas generacionales ya no son nosotros que tenemos 20 o 30 años, ¿cierto?, en relación a estos chicos o chicas, sino que también yo soy asesora de práctica. Nosotros hacemos práctica en muchas instituciones educativas con nuestros estudiantes, y lo que ellos me comentan, que no les llevan más de 6, 7 años a los chicos, es que es difícil,
¿sí? Que estar con los muchachos en un aula, que pongan cuidado, que puedan acercarse a ellos, está siendo difícil. Es decir, que la brecha generacional está cada vez más cerca, ¿sí? Y parte de esos procesos, un poco pensando en esos estigmas y en esos mitos que nosotros tenemos, es poder también, así como la telepsicología, acercar dispositivos cotidianos de manera psicosocial de escucha a las aulas. Entonces tenemos proyectos muy bellos que en este momento están en pilotaje en un colegio que identificamos que tiene unas dificultades importantes y que tiene una orientadora 1A, y es poder crear esto que se llama o coloquialmente como centros de escucha o escuchaderos, ¿cierto? A través primero de unos talleres que se hacen con los chicos desde el arte. Entonces hemos encontrado que el deporte, el arte, permiten vencer estos estigmas y estos mitos que sobre todo la gente joven tiene. Pero también, cuando ya estamos mayores, normalizamos cosas, ¿sí? Y entonces decimos, ay, es que a mí se me olvida todo, ¿sí? Es que mija, a mí se me empieza a olvidar, o empiezan a dejar cosas que no son, o a dejar el fogón encendido. Y entonces no vamos porque es que esto es normal, y resulta que el envejecimiento debe ser saludable, ¿sí? Entonces, también dentro de estos estigmas y dentro de estos mitos está que no consultamos a otras ramas de la salud mental, como la neuropsicología, por ejemplo, ¿sí? O la gerontología también, por ejemplo, a propósito de la Universidad del Quindío, y es la importancia de la salud cerebral, ¿sí? Y nosotros hemos encontrado que gran parte de los procesos de un envejecimiento saludable, dentro de las investigaciones que tenemos unos profes bastante duchos en todo esto de envejecimiento cerebral y neuropsicología, es que esto se puede prevenir. Entonces también es no normalizar situaciones que supuestamente por edad, entonces tenemos, ¿sí? Entonces aquí hay unos elementos que digamos que como universidad nos empiezan a aparecer, que son viejas, como estoy loco, o es que esto es para débiles, ¿cierto? O unas brechas generacionales que no sabemos cómo sortear, pero también aparecen otros elementos como esto es normal. Como el estrés, lo hemos normalizado hemos también. Normalizado, ¿no? Estoy muy estresado, pero no importa, mi vida continúa, ¿no? Y en esa sociedad del cansancio de la que habla Byung-Chul Han, pues generalmente estamos no muy bien, pero no lo reconocemos. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta ronda, ¿le parece bien, Carlos, en este es la 1:38 minutos de la tarde, sí, señor. Alejandro. Hemos estado conversando muy gratamente con nuestros invitados y les pedimos en algunos casos que tengamos una respuesta un poco más concreta para darle un poco mejor de dinamismo a la charla, al foro. Por supuesto que sí, Carlos, y vamos entonces con el doctor Juan Carlos Patiño Zambrano, le recuerdo, gerente del Hospital Mental de Finlandia. Usted hablaba ahora del tema de las personas con dependencia a las sustancias psicoactivas y hay un programa, CAMAD, el Centro de Atención Móvil. ¿Cómo va ese Centro de Atención Móvil, doctor? Bueno, entre otras, somos modelo por la ruta de atención que hicimos en el año 2025, basado en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Hemos tenido un acompañamiento del gobierno departamental a través de la Secretaría de Familia para no solamente atender la población consumidora de sustancias psicoactivas del municipio de Armenia, sino 5 municipios como lo son Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Circasia y el sector de la cordillera, donde también hay aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. Y estamos avanzando teniendo como referencia la política pública de salud mental, reducción de riesgos y daños, para que el año 2026 podamos tener unas salas de consumo controlado por un equipo de trabajo interdisciplinario del equipo CAMAD. Hemos podido también llegar a las diferentes instituciones educativas, hacer tamizajes en consumo de sustancias psicoactivas. Estamos eliminando también las barreras de acceso al sistema y, por supuesto, eliminando el estigma que tiene el consumidor de sustancias psicoactivas. Eso ha sido un trabajo armónico y aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el equipo de trabajo de CAMAD y todas las instituciones, desde la Pastoral Social hasta la Universidad Alexander von Humboldt, que ha sido
han sido pieza fundamental para poder establecer esta ruta modelo a nivel nacional. Doctor, yo quiero complementar la pregunta de Alejandro con lo siguiente. Cuando se habla de consumo de drogas, pues se habla de manera generalizada, porque es que aquí el impacto, y el hospital tiene programas muy específicos, el impacto de drogas, del consumo de drogas como la heroína. Ustedes tienen un programa de metadona. ¿Cómo ha avanzado y qué consecuencias ha traído esto para la salud mental, especialmente de los jóvenes quindianos? Definitivamente son avances en salud pública. Evitar que el paciente consumidor de heroína intercambie el material contaminado con pacientes que apenas se están iniciando en el consumo es impactar positivamente la salud pública del departamento del Quindío. Poderlos enrutar al programa de metadona, poderlos llevar a nuestras instalaciones al municipio de Finlandia a que inicien el proceso de desintoxicación en la Huayca. Y para el año 2026 aprovecho la oportunidad para contarles que vamos a tener un programa metadona más conectado con el habitante en situación de calle consumidor de heroína. Vamos a estar con la heroína en los diferentes sectores. Tenemos identificados acompañamiento con la Universidad Alexander von Humboldt, 2 o 3 puntos donde hay presencia de pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que se inyectan la heroína. Muy bien, Carlos, permítame volver al ámbito educativo, permítanmelo también ustedes que nos acompañan a esta hora aquí en el Foro sobre Salud Mental en el Quindío. Antonio, ¿a través de qué mecanismos la Secretaría trata los casos prioritarios, los más relevantes que se presentan en las instituciones? Y permítame dar un salto, no solamente preguntándole por los estudiantes, también por los profesores, porque estamos ante situaciones de salud mental que pueden afectar uno y otro sector. Sí, bueno, en el caso de los estudiantes, lo reitero, la activación de rutas es muy importante, ¿no? Porque lo que tiene que hacer el sistema en ese caso es, al identificarlos, cuando decimos esa activación, es llamar a la entidad que le corresponde, ¿no? Para que podamos hacer ese tránsito y estar haciendo una acción integral. Eso me ha llamado mucho la atención, como lo denomina la educación inicial, cuando el niño se matricula en 3, 4 años, le hacen algo que se llama la RIA, en la 1411 del 2022, que es la ley que habla de educación inicial, y la RIA se sienta con el padre de familia, puede demorarse una profesora 1 hora, 1 hora y media, porque le hace preguntas sobre toda su esfera, ¿no? Su sistema de vacunación, su esquema de vacunación, sus niveles nutricionales, dónde vive, con quién vive, el acudiente. Ese es una valoración para el ingreso al sistema que le permite tener una caracterización de ese niño, esa niña, ese joven. Muy importante que la escuela tenga eso. Entonces, nosotros lo que hemos podido hacer y sortear, porque hay unos casos que se conocen, pero hay muchos otros que no, por fortuna, porque se activa y porque se actúa de una manera oportuna y pertinente en cuanto a los menores se refieren, a los estudiantes. En el caso de los docentes el asunto ya es más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros como Secretaría, ustedes saben que hay unas tensiones muy fuertes a nivel nacional por el mismo sistema de salud que cobija a los docentes del país, al FOMAC. Entonces ese es un asunto que casi, uno puede decir, trasciende las competencias que pueda tener o no una entidad territorial, de acuerdo a cómo funciona pues el sistema educativo en Colombia. Entonces ahora estamos con, digamos, nosotros participamos de algunos comités, somos con voz, tal vez si se quiere, en algunas de estas instancias, pero indudablemente lo que es trabajo de directivos docentes y docentes en tema de salud es un tema que desborda muchas veces nuestra competencia, y no obstante nosotros, al conocer casos de docentes o directivos, lo que hacemos es en estos comités pedir, digamos, también con el apoyo del mismo gremio representado, en este caso FECODE, SUTEC es el encargado aquí en el Quindío como tal. Ahí esas instancias también son muy importantes para que se active de manera oportuna ciertas situaciones que tienen un tema de una incidencia no solamente educativa desde el punto de vista de la formación con los educandos, sino también un tema desde el punto de vista laboral,
y pues de salud. Obviamente eso incide en un tema de trabajo legal de la persona que está allí como funcionario. Secretario, gracias. María Catalina, para seguir aquí con el tema educativo, ¿cuáles son las problemáticas más grandes que ustedes han identificado en materia de salud mental y cómo desde el programa de psicología las están abordando? Además, teniendo en cuenta, me adelanto a alguna de esas quizás, que el déficit de profesionales en materia de salud mental que hay en el departamento. Bueno, ese es quizás uno de las problemáticas que como universidad, en tanto formadoras de recurso humano para la salud mental, nos pues aflige un poco. Y es, bueno, también pensar allí que como universidad nos abocamos a una formación de calidad y a una formación especialmente posgradual en las áreas de clínica, que es, digamos, bastante importante, ¿sí? Y en estas áreas de clínica tenemos unos convenios muy importantes con universidades importantes en el país en temas de salud, como la Universidad CES. Entonces tenemos una maestría en clínica psicológica, que es muy interesante. Tenemos también especialización y maestría en temas que son clínicos, pero también redundan dentro de lo educativo, que es sobre neurodesarrollo, infancia, ¿sí? Y también hemos abierto el espectro un poco a la formación, también teniendo en cuenta pues que muchos de estos casos de salud mental también están llegando a sistema judicial. Entonces estamos también estrenando la especialización en psicología jurídica y forense, que es bastante interesante y bastante importante, una formación de psicólogos en ese sentido. Pero también, digamos que un poco como lo hemos venido conversando, parte de las problemáticas que como observatorio de la Universidad Alexander von Humboldt en salud mental hemos identificado, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ideación o la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, y para esto entonces hemos dispuesto desde no solamente docencia, sino también desde nuestros elementos o funciones sustantivas como universidad, desde la investigación y desde la proyección social, diferentes dispositivos, como les comentaba, digamos muy cuidados en unos primeros momentos para que esto sea realmente un primer momento, ¿sí?, alrededor de este dispositivo psicosocial de escucha cotidiana, que viene a través de unos talleres, que son talleres en los cuales los chicos construyen personajes y a esos personajes les pasan un montón de cosas que podría ser cualquiera de ellos. Cómo entonces a través de esos personajes ellos resuelven las diferentes cosas que les suceden. Entonces es una cuestión más de promoción y prevención desde las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y bueno, digamos que como para ser sucinta, esos elementos que son más importantes. 1:47, muchas gracias, doctora. Ya vamos cerrando, vamos entrando a la recta final de este foro, y por eso les pedimos además esto que reclamaba Carlos, la brevedad en las respuestas para poder cubrir todos los temas. Justamente el director de la Crónica ha hablado en varias oportunidades de Civigila y los datos que arroja esta organización sobre los temas particularmente de suicidio, que además en cuanto a ideación e intento de suicidio entre los 10 y los 29 años se concentra la mayor cantidad de estas situaciones. Ángela María Marín Gómez de la Fundación Construyéndonos, causa inquietud y quisiéramos saber cómo son estas llamadas, qué estrategias utilizan ustedes para que cuando se da una comunicación sobre este aspecto problemático en particular, ustedes puedan reaccionar y realmente llegar a lo que podríamos llamar el éxito en la intervención. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, sí, claro. Primero, el entrenamiento en salud mental es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los psicólogos que están atendiendo las llamadas saben que se pueden encontrar con cualquier situación. Y obviamente, primero saber que no están solos, porque cuando tú estás atendiendo a una persona que está en una situación de intención de suicidarse, o sea, ahí el psicólogo puede entrar en algún momento, puede abrumarse, si no tiene una claridad en lo que
puede pasar, o sea, ¿qué tiene él diferente a, por ejemplo, simplemente tener un teléfono y recibir una llamada? Y es que acá este psicólogo está acompañado, tiene un supervisor que va a estar pendiente de si necesita una ayuda, porque las personas que llaman pueden llamar en un momento muy abrumadas, o puede que durante la intervención se sientan mal y puedan pensar, tener pensamientos de muerte en ese momento. Entonces es estar preparados. Igual hemos recibido llamadas de personas con ya el veneno al lado, la soga en el cuello. O sea, hemos recibido llamadas bastante complejas que requieren obviamente de una experticia del psicólogo. Por eso es tan importante que el que maneja, el que esté ahí atrás, sea un psicólogo, ¿cierto? O un psicólogo de último año que ya tiene la capacidad de manejar la situación. Doctora, recuérdenos la línea de atención y en qué horarios funciona rápidamente. Bueno, la línea funciona a las 24 horas. El número, o sea, lo escriben con el +57 606 735 9950 para poder entrar al WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí ya está el chat. Y o si no, pues si la persona desea ser atendida por llamada, pues también. Es importante decir, muchas veces hay horarios en los que se colapsa más. En la noche no tanto, pero entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando más se presentan llamadas y llamadas de este tipo. O sea, y pensaría uno que no, los domingos, los días son los lunes, los martes, los miércoles. Ya ese análisis lo hemos hecho. Ahora que han aumentado las llamadas, obviamente hemos encontrado que varía, pero porque son muchas, o sea, sobre todo los chats. Pero siempre digamos que estamos con la disponibilidad, por lo menos de devolver la llamada si es necesario. Listo. Mañana, Alejandro, tendremos todo el resumen de este importante foro en las páginas de la Crónica del Quindío, así que si ustedes no llegaron a tiempo, no tienen la oportunidad de verlo de nuevo en el Facebook Live, pueden mañana encontrar todos los puntos más importantes que se abordaron aquí por parte de nuestros invitados. Además se convierte en una herramienta para poder utilizarlo en ámbitos educativos. Esta reflexión es importante que la podamos difundir. Ustedes también pueden ver de nuevo en el Facebook Live de la Crónica esta conversación. Aparte de ella pueden ser muy útiles para cada uno de ustedes allá en las instituciones educativas, los profesores, las familias, la línea de atención. Todo ello resulta muy importante para nosotros también, a los oyentes de la UFM Estéreo, que estamos a punto de terminar la transmisión vía radio. El agradecimiento por acompañarnos en esta conversación, Carlos. Bueno, Alejandro, yo quiero que para ir cerrando el foro y llegar a las conclusiones, hacer una pregunta general, así como están, nos las responden como están ubicados, empezando por el secretario de Educación, desde sus diferentes ámbitos, desde sus competencias, ¿cómo consideran que podemos cuidar día a día nuestra salud mental? Secretario. Voy a traer a colación una frase de Edgar Morán, que me gusta mucho, ¿no? Alguna vez, dentro de todas las que hay en sus prolíficas obras, hay una que aprendí en la maestría cuando la estaba cursando, y es, en la escuela, más que cabezas llenas, necesitamos cabezas bien puestas. Yo creo que lo interpolo para decir eso, ¿no? Decir que hoy por hoy, más que el conocimiento, más que digamos esas presiones que hay, tenemos que saber a conducirnos nosotros mismos. Termino con esto muy sintéticamente. Yo suelo todas las semanas enviarle al cuerpo de docentes de Armenia unas reflexiones, y la de esta semana fue en torno a un libro de Michel Foucault que se llama La hermenéutica del sujeto, donde nos enseña en una de las primeras lecciones algo que se perdió en Occidente, y es, se ha acentuado mucho el conócete a ti mismo, pero resulta que hay una noción muy bella, Alejandro, usted que la sabe, la epimeleia, cura sui, ¿no? Griega y latina, y es no solo el conocimiento, sino el cuidado de uno mismo.
y el cuidado de uno mismo es muy importante, y pensaría, para dejar este mensaje, que debemos no solamente cuidarnos y cuidar el ambiente, cuidar el entorno, respetar al otro, sino todo empieza también por nosotros mismos. Doctora María Catalina. Bueno, yo quiero traer a colación algo que he aprendido en las investigaciones de interculturalidad en salud de los hermanos indígenas. Y es que ellos no hablan de salud mental, sino que hablan de armonías espirituales. Y hay dos elementos que me parecen fundamentales. El primero es que el proceso tiene que ser no solamente desde la mente, sino mente, alma y cuerpo, ¿sí? Como un todo, a través de una palabra que es el cuidado, que se traduce, digamos, al español como cuidado. Entonces, el cuidar la mente, el cuidar el cuerpo y el cuidar el espíritu, el alma, ¿sí? Que es muy, muy importante, que es aquello que nos da el sentido frente a la vida. Y otro elemento que he aprendido con ellos es que el cuidado debe ser primero conmigo, luego con mi pareja, luego con mi familia, mis hijos y luego con mi comunidad. Entonces, como un espectro muy amplio que nuestros hermanos indígenas tienen. Entonces, aprender también en estos procesos de interculturalidad en salud frente al cuidado de la salud mental. Bueno, iniciamos como la primera respuesta por parte del hospital. Esa gran conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Es establecer una ruta saludable mental durante el día, desde el dormir, tener la capacidad de dormir entre 7 a 8 horas, una buena alimentación, unas buenas prácticas deportivas, elementos que me ayuden a mejorar los niveles de concentración, estar en armonía. Pero algo importante también, tener la capacidad de exteriorizar mis emociones, y algo que también nos hace falta, el poder entender y escuchar al que tenemos frente. Bueno, yo quiero ser un poco coherente con lo que hago en mi consulta con mis pacientes, y es que yo les hago siempre una pregunta, porque muchos llegan con ese sinsentido, y es: ¿qué le da sentido a mi vida? Porque las realidades nos desbordan. Tenemos que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, los adultos mayores, todos tenemos situaciones que tenemos que sobrellevar en la vida, y tenemos que tener herramientas emocionales, pero no podemos tenerlas si no estamos bien, si no sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestro sentido. Proyecto de vida, claro. Sueños, sí. Expectativas, vínculos, con todos importantes. Pero para poder tenerlos bien, yo tengo que tener algo que me movilice, que me genere algo con lo que me levanto, o con lo que sueño, con lo que piense, o cómo me quiero vincular con el otro. Pero creo que esa es que quiero llegar a ser y a hacer, ¿sí? Y eso lo aprendí de una filósofa, Martha Nussbaum, que habla de capacidades, y potenciar las capacidades en las personas es importante, pero para llegar a eso tenemos que lograr darle sentido a nuestras vidas. Darle un sentido a nuestras vidas que nos permita superar esa soledad que estamos identificando como problema de época, superar los estigmas y los tabúes en cuanto a salud mental, conversar más del tema. Hay muchas instancias, muchos interlocutores. Es prioritario abrirnos a esta conversación que nos permita conectar el cuerpo con la mente y con el espíritu, por supuesto con la sociedad, con el sector educativo y con las familias, porque el deseo de vivir parece que está en crisis, y esta crisis del no futuro tenemos que superarla entre todos, logrando rescatar además esos ciclos de conversación generacional, Antonio, que usted bien lo ha dicho, superando el paradigma de la división de generaciones y más bien integrándolo en unos entornos mucho más orgánicos. Carlos, qué bueno leer el resumen mañana en la crónica. Así es, Alejandro.
tenemos una responsabilidad no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Yo creo que es una de las importantes conclusiones que quedan. Agradecerle a nuestros invitados, Antonio José Vélez, secretario de Educación del municipio de Armenia, María Catalina Echeverry Londoño, profesora investigadora del Observatorio de Salud Mental de la Universidad Alexander von Humboldt, Juan Carlos Patiño Zambrano, gerente del Hospital Mental de Finlandia, y Ángela María Gómez, de la Fundación Construyéndonos, que cumple una función muy importante a través de su línea de atención en salud mental. Gracias, Carlos, a ustedes gracias, y a ustedes quienes permanecen en nuestro Facebook Live, gracias por acompañarnos. Vuelvan sobre esta grabación, consulten el resumen de la crónica mañana y claro, también sigan escuchando los 102.1 y la ufmuq.com.co.